Ayer reportamos las acusaciones hechas por una paciente que dice estaba embarazada y el centro médico le hizo una cesárea. Y luego se demostró, según el centro médico, que era un embarazo psicológico. Está Ronnie Heredia acompañado de una experta en leyes para que nos cuente en esta área cómo se maneja un caso tan complejo como este. Ronnie, buenos días y adelante. Buenos días, Lorena. Así es, me encuentro acompañado de la doctora Jacqueline Jiménez para que en materia jurídica nos oriente cuál sería la responsabilidad civil de este centro médico por haber realizado lo que parece ser una cesárea innecesaria. Buenos días, doctora, para que nos amplíe. Es un caso rarísimo. Usted ya lo ha podido ver, una paciente va con una barriga, el médico parece que salta el proceso de la sonografía, la intervienen, le practican una cesárea y resulta que no había nada en la barriga. Muy bien. Yo puedo decir que ciertamente habría que probar cuál fue la intención de este centro médico, este hospital, porque en materia jurídica hay que probar la intención de hacer daño para proceder con un daños y perjuicios. Entonces se ha dicho que es un embarazo psicológico, pero eso hay que probarlo. Y las pruebas en materia penal, como sería esta, porque tiene que ver con el Código Penal en cuanto a golpes y heridas voluntarios, que sería el abrir el vientre innecesariamente, se prueba a través de un médico legista. Entonces los familiares tendrían que presentar una querella penal con constitución en actor civil denunciando las actuaciones de este centro e inclusive podrían poner asociación de malhechores en el caso de que así lo consideren y probar a través del médico legista si hubo embarazo o no hubo embarazo a través de pruebas de laboratorio que se puede ver las hormonas de que si hubo un embarazo ciertamente o no hubo un embarazo. Luego que se descarte el embarazo hay que probar que hubo intención, que hay algún beneficio por parte de la institución o por parte del propio médico, si a él le pagan independientemente de su salario por realizar este tipo de cesáreas. O sea que antes de hablar de daño y perjuicio tenemos que probar el delito o el cuasi delito con los elementos constitutivos principales, que es la intención de hacer daño. Y en el caso de que no existiera, doctora, la intención de hacer daño, un galeno de vocación, lo que quiera ayudar a esta muchacha, pero voló un procedimiento imprescindible, como por ejemplo la sonografía para ver si en ese vientre hay una vida, aún no fuera con mala intención, doctora. ¿Habría algún tipo de responsabilidad civil que obligue a este centro médico o al doctor de manera individual a resarcir los daños a esa paciente? Claro que sí, en el Código Civil el artículo 1382 dice que todo aquel que cause un daño a otro tiene el deber de repararlo. El hecho de abrirte el vientre sin necesidad ya riñe con la Ley General de Salud, la Ley 42-01, específicamente en cuanto a la ética profesional del médico, y esto le podría traer suspensión en la licencia a este médico, al cirujano y a todo el que ha intervenido en esta rara situación de que se presentara el parto, indujeran el parto. Tengo entendido que primero hacen un tacto para sentir la cabeza del bebé y saber los centímetros que está de distancia. Aparentemente hubo negligencia por parte de todo el mundo y no le hicieron una sonografía para verificar la posición del bebé antes de abrir. O sea que abrieron para explorar y eso es muy, muy dañino para un cuerpo humano, cortar y luego volver a coser sin necesidad de que la intervinieran quirúrgicamente. Entonces el riesgo que se toma también
con un anestesiólogo. Ella informa, habría que ver si es cierto, a través de testigos, de la prueba de laboratorio, de la prueba del médico legista, si ciertamente la durmieron completa, sí, porque eso también hay un gran riesgo cuando hay una anestesia general. Hay que ver el daño que esto le ha causado, qué tiempo dice el médico legista que va a durar para ella curar, porque eso también determina una herida voluntaria, aunque sea sin la intención, curable después de 10 días, ya pasa a un rango de delito, pero una herida curable después de 30 días pasa al rango de crimen. Entonces hay que ver la tipificación que le va a dar el Ministerio Público Investigador y además cómo esto se va a abordar a nivel jurídico. Bueno, vamos a introducir en este diálogo a nuestra doctora en materia de salud, la doctora Victoria, para ver qué podemos seguir hablando con respecto a este tema. Buenos días, doctora. La parte que ella menciona es la parte jurídica perfectamente. Entonces, la parte médica sí hay que abrir la investigación de todo, porque en realidad hay que ver el expediente desde el punto 1 hasta el último, porque sí, algo que quiero aclarar con respecto a lo que dijo, una cirugía exploratoria siempre y cuando hay justificación tiene un protocolo a seguir. Entonces, a nivel médico hay que ver todos los pasos de ese expediente, dentro de ese expediente, que justifiquen el haber llevado a sala de cirugía. Aunque sí hablamos de que no podía realizarse cesárea, pero sí la sintomatología que trae la paciente por la que llega al hospital. Ella reportaba, por ejemplo, un cuadro de dolor. Los médicos buscan la manera de hacer estudios previos y ver, porque la verdad, para llevar a quirófano hay que hacer estudios previos y todo eso debe estar en el expediente. Nunca se puede entrar a sala de cirugía sin haber hecho una investigación previa. Entonces, la cirugía exploratoria sí se usa cuando el médico tiene que abrir para investigar qué está pasando. Pero, como le digo, siempre con toda la justificación a nivel del expediente. Es obligatorio. Bueno, agradecer a la doctora Jacqueline Jiménez por siempre estar a la disposición para orientarnos, ¿verdad?, de todos sus conocimientos en materia jurídica y los televidentes que puedan edificarse con un caso sumamente novedoso, ¿verdad, doctora? Sí, son pocos casos, así que hemos visto. Sí, y quiero aclarar que ciertamente la directora de ese hospital pidió excusa y perdón. Entonces, a reconocimiento de hecho, relevo de pruebas, ellos han reconocido el error y el error ciertamente tiene que ser pagado a través de la indemnización de los daños y perjuicios. Lo único que eso debe acordarle un juez, cuánto sería la indemnización y si hubo elementos constitutivos para un caso penal o no, si es simplemente civil. De forma breve, lo que tienen que hacer los afectados es dirigirse al Ministerio Público del lugar de los hechos y presentar la denuncia para iniciar las pruebas e iniciar la cadena de custodia de todos los análisis anteriores y los análisis posteriores. Ciertamente la doctora tiene razón, ellos pueden justificar que estaban explorando a través del método de la cesárea que estaban realizando por el dolor que experimentó, pero me parece, mi poca experiencia, que debieron hacer previamente la sonografía para ver la ubicación del feto, si venía con el cordón umbilical envuelto o no. Y ahí es que riñe la negligencia, porque hay falta tanto por hacer como por no hacer. Por no hacerle la sonografía, creo que retienen una falta grave los que actuaron en este caso. Para todo lo demás estamos a la orden. Estoy en todas las redes sociales como Migración con Jacqueline y espero sus preguntas respecto a este caso o cualquier otro caso que le pueda servir. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti, Romney, por esta conversación. Vamos entonces a continuar enfocados en este caso.